El vuelo 734 con destino a Oaxaca despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 3 de la tarde de aquel viernes que cambiaría para siempre la conversación sobre racismo en México. Era un vuelo corto, apenas 1 hora y media, el tipo de vuelo donde los pasajeros de clase ejecutiva apenas tenían tiempo de tomarse un café antes de comenzar el descenso. Un vuelo rutinario hacia una de las regiones más ricas en cultura indígena del país. Itzel Mendoza Cruz había volado esta ruta cientos de veces en sus 4 años como azafata. Conocía cada turbulencia, cada vista desde las ventanillas cuando el avión sobrevolaba las montañas de la Sierra Madre del Sur, cada momento en que los pasajeros comenzaban a emocionarse al ver los valles de Oaxaca aparecer bajo las nubes. Para muchos, ese vuelo era el comienzo de unas vacaciones. Para otros, un viaje de negocios. Para Itzel, era el camino a casa. Había nacido en San Bartolo Coyotepec, un pequeño pueblo famoso en todo el mundo por su barro negro, la cerámica brillante que sus ancestros habían perfeccionado durante siglos. Su abuela, doña Esperanza, todavía trabajaba el barro con las mismas técnicas que le habían enseñado su madre y su abuela antes que ella. Sus manos arrugadas, manchadas permanentemente de negro por el óxido de manganeso, eran las manos que habían acariciado a Itzel de niña mientras le contaban historias en zapoteco sobre los dioses antiguos y los espíritus de la tierra. Itzel había sido la primera persona de su comunidad en convertirse en azafata de una aerolínea internacional. Cuando recibió sus alas, todo el pueblo había celebrado. Su fotografía con el uniforme bordó colgaba en la entrada de la escuela primaria, junto a un letrero que decía: Itzel Mendoza Cruz, orgullo de San Bartolo. Si ella pudo, tú también puedes. Cada mes, Itzel enviaba dinero a la comunidad. No solo a su familia, sino a un fondo que había creado para becar a jóvenes indígenas que quisieran estudiar más allá de la secundaria. Hasta ahora, 12 estudiantes habían recibido becas. 3 ya se habían graduado de la universidad. Uno era médico y había regresado a atender a la comunidad. Otra era ingeniera y estaba trabajando en un proyecto de agua potable para pueblos de la sierra. Itzel nunca hablaba de esto. No buscaba reconocimiento, lo hacía porque era lo correcto, porque su abuela le había enseñado que el éxito que no se comparte es éxito vacío. Esa tarde, mientras se preparaba para el servicio de bienvenida en la cabina de clase ejecutiva, Itzel llevaba su uniforme impecable con el orgullo de siempre. Su cabello negro azabache, largo hasta la cintura, estaba trenzado en una sola trenza gruesa que caía por su espalda, entrelazada con una cinta bordó de la aerolínea. En sus orejas, los pequeños aretes de plata con diseño zapoteca que su abuela le había regalado cuando consiguió el trabajo, brillaban discretamente bajo las luces de la cabina. La clase ejecutiva estaba casi llena. Empresarios con laptops, familias acomodadas, turistas extranjeros. Y en los asientos 3A y 3B, 2 mujeres que Itzel reconoció inmediatamente. Victoria Castellanos Whitmore era difícil de no reconocer. Su rostro aparecía constantemente en redes sociales, periódicos y programas de televisión como una de las voces más prominentes del movimiento antirracista en México. Fundadora de la ONG Voces Sin Color, autora del bestseller Yo Blanca, Mi viaje hacia la conciencia racial, con 1,5 millones de seguidores en Instagram que la adoraban como una aliada ejemplar. Sus charlas TED tenían millones de reproducciones. Las corporaciones más grandes del país pagaban $20,000 por tenerla 1 hora hablando sobre diversidad e inclusión. Victoria vestía su uniforme habitual de activista consciente,
blazer de lino beige, oversized, sobre una camiseta blanca que proclamaba «La diversidad es nuestra fuerza», pantalones negros de diseñador, tenis blancos de marca sustentable que costaban más que el sueldo mensual de muchos mexicanos. En su cuello, una colección de collares con símbolos étnicos de diversas culturas. En su muñeca, pulseras de cuero que afirmaba eran auténticas artesanías indígenas, pero que en realidad había comprado en una boutique de moda en La Condesa por $300 cada una. Junto a ella, su asistente Jennifer tecleaba furiosamente en una laptop, probablemente organizando la agenda de entrevistas y apariciones que esperaban a Victoria en Oaxaca, donde daría una conferencia sobre racismo estructural y resistencia indígena, a la que, irónicamente, casi ningún indígena había sido invitado. Itzel se acercó con su bandeja de bienvenida y su sonrisa profesional. Buenas tardes y bienvenidas a bordo. Soy Itzel y estaré a cargo de su servicio hoy. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? Victoria estaba mirando su teléfono, revisando las notificaciones de su último post en Instagram. Una foto de ella abrazando a niños indígenas en una visita a Chiapas con el texto «Estos rostros son el futuro de México. ET Alianza Indígena. Voces sin color». 200,000 likes, 3,000 comentarios adorándola. Sin levantar la vista, Victoria agitó la mano en dirección a Itzel como quien espanta un mosquito. Agua mineral sin gas, tibia, no fría, en vaso de vidrio. Jennifer habló en voz baja. Y para mí un jugo de naranja, por favor. Itzel asintió con cortesía. Por supuesto, enseguida se los traigo. Se alejó hacia la cocina, donde Lupita, la comisaria chefe, estaba organizando las bandejas del servicio. ¿Todo bien, Itzel? Sí, Lupi, solo la activista famosa que quiere agua tibia en vaso de vidrio. Lupita rodó los ojos con el conocimiento de 22 años, lidiando con pasajeros difíciles. Esa mujer está en las noticias todo el tiempo hablando de racismo. Veamos si practica lo que predica. Itzel regresó a la cabina con el agua y el jugo. Se inclinó hacia Victoria para colocar el vaso en su mesa. Aquí tiene su agua, señora. Victoria finalmente levantó la vista de su teléfono. Sus ojos verdes recorrieron a Itzel de arriba abajo, deteniéndose en su trenza, en sus aretes zapotecas, en sus rasgos indígenas evidentes. Algo cambió en su expresión. No era desprecio exactamente, sino algo más sutil y quizás más dañino, condescendencia. «Oh». Victoria inclinó la cabeza como quien observa un espécimen interesante. «¿Eres indígena?» La pregunta flotó en el aire con su carga de siglos. Itzel la había escuchado 1000 veces antes, en 1000 tonos diferentes. A veces era curiosidad genuina, a veces era hostilidad apenas disfrazada. Y a veces, como ahora, era el preludio de algo que la persona que preguntaba consideraba amable, pero que en realidad era profundamente ofensivo. «Soy zapoteca, señora, de San Bartolo, Coyotepec». El rostro de Victoria se iluminó con lo que ella probablemente consideraba entusiasmo, pero que cualquier persona indígena reconocería instantáneamente como fetichización. «Oh, maravilloso, fascinante», se volvió hacia Jennifer. «Jen, anota esto. Azafata indígena zapoteca. Podría ser un ángulo interesante para el artículo sobre diversidad en la industria aeronáutica». Itzel sintió el primer aguijonazo de irritación, pero lo contuvo. Años de práctica le habían enseñado a sonreír cuando lo que realmente quería era gritar. «Si me disculpa, señora, debo continuar con el servicio». «Espera, espera». Victoria levantó una mano enjollada para detenerla. «Tengo algunas preguntas. Para mi investigación, ¿entiendes? Estoy escribiendo un artículo sobre la experiencia laboral de personas racializadas en espacios predominantemente blancos.
personas racializadas, espacios predominantemente blancos. El lenguaje académico que Victoria usaba como escudo y como arma, dependiendo de la situación. Señora, con todo respeto, tengo otros pasajeros que atender. Solo será un momento. Victoria sacó su teléfono y comenzó a grabar. ¿Puedes decirme cómo ha sido tu experiencia como mujer indígena trabajando en una aerolínea? ¿Has experimentado discriminación? ¿Microagresiones? Itzel miró la cámara del teléfono apuntando directamente a su rostro sin su consentimiento. Sintió la ira crecer en su pecho, pero la contuvo. Señora, no me siento cómoda siendo grabada sin mi permiso. Oh, no te preocupes. Victoria sonrió con la condescendencia de quien cree estar haciendo un favor. Esto es para visibilizar tu experiencia, para dar voz a los sin voz. Yo tengo voz, señora. Itzel habló con firmeza pero sin levantar el tono. Y prefiero usarla cuando yo decido, no cuando alguien me pone una cámara en la cara. El rostro de Victoria cambió. La máscara de aliada comprensiva se agrietó por un segundo, revelando algo más oscuro debajo. Irritación, ofensa, el ego herido de alguien que no está acostumbrada a que le digan que no. Solo intento ayudarte. Su voz había perdido la calidez fingida. Intento dar visibilidad a tu comunidad. No entiendes lo privilegiada que eres de que alguien como yo quiera contar tu historia. Privilegiada. Itzel, que había crecido sin agua corriente, que había caminado 1 hora cada día para llegar a la escuela, que había trabajado desde los 12 años, ayudando a su abuela a vender cerámica en el mercado. Privilegiada. Agradezco su interés, señora, pero mi historia no está en venta ni en préstamo. Con permiso. Se dio la vuelta para alejarse, pero la voz de Victoria la detuvo como un latigazo. ¿Sabes cuál es el problema con ustedes? Itzel se congeló. Ustedes. La palabra que convertía a millones de personas diversas en una masa uniforme. La palabra que borraba culturas, lenguas, historias para crear un otro conveniente. ¿Disculpe? Victoria se había puesto de pie, su 1,72 m de altura aumentado por la indignación. Jennifer la miraba con expresión nerviosa, claramente incómoda con el rumbo de la conversación. El problema con ustedes, los indígenas, es que no saben reconocer a sus aliados. Victoria hablaba ahora con el tono de quien imparte una lección. Personas como yo hemos dedicado nuestras vidas a luchar por sus derechos y cuando intentamos incluirlos se ponen a la defensiva. Es autosabotaje, es mentalidad de víctima. Los otros pasajeros comenzaban a prestar atención. Un hombre mayor de piel morena y cabello grisallo en la fila 5 levantó la vista de su revista con expresión indescifrable. Una anciana indígena con huipil tradicional en la fila 6 se removió en su asiento. Señora Victoria, Itzel habló con una calma que no sentía. Le pido respetuosamente que baje la voz y se siente. Estamos en un avión comercial y hay otros pasajeros. No me digas lo que tengo que hacer. Victoria dio un paso hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Itzel. He dado más charlas sobre racismo que las que tú has dado pasos fuera de tu pueblo. He escrito libros, he influenciado políticas, he cambiado mentalidades. ¿Y tú qué has hecho? Servir café a 30.000 pies de altura. Las palabras golpearon a Itzel con la fuerza de siglos de desprecio, pero no eran nuevas, eran las mismas palabras que los colonizadores habían usado contra sus ancestros, las mismas palabras que los patrones habían usado contra sus abuelos, las mismas palabras que el sistema seguía usando contra su gente todos los días. He hecho lo que he podido con lo que tengo, señora, igual que mi madre, igual que mi abuela, igual que todas las mujeres de mi familia que vinieron antes que yo. ¿Y eso qué significa? Victoria soltó una carcajada cruel. ¿Hacer ollas de barro? ¿Vender artesanías en la calle?
¿Mendigar turistas que les compren sus chucherías? El silencio en la cabina era absoluto. Incluso Jennifer había dejado de teclear, su rostro pálido de horror. «Victoria», murmuró, «quizás deberías...» «Cállate, Jen». Victoria no apartaba los ojos de Itzel. «Estoy harta de esta actitud. Ustedes piden respeto, piden reconocimiento, pero cuando alguien intenta ayudarlos, muerden la mano que los alimenta. ¿Sabes qué? Quizás el problema no es el racismo, quizás el problema son ustedes». Itzel sintió las lágrimas amenazar sus ojos, pero se negó a derramarlas. No le daría esa satisfacción. «Señora, le pido una última vez que se siente y permita que continúe con mi trabajo». Victoria dio otro paso hacia adelante, su dedo índice apuntando al rostro de Itzel como un arma. «Tu trabajo», escupió las palabras con desprecio, «tu trabajo es servirme, es lo único para lo que sirven ustedes, para servir a la gente que realmente importa, la gente educada, la gente que mueve el mundo». Y entonces, con una frialdad que helaba la sangre, pronunció las palabras que la destruirían. «¿Sabes qué, Itzel de San Bartolo Coyotepec? Si tanto te molesta la civilización, vuelve a tu pueblo. Vuelve a hacer tus ollitas de barro con tu abuelita. Vuelve a tu mundo de tierra y polvo y supersticiones. Porque aquí, en el mundo real, no hay lugar para gente como tú. Vuelve a tu pueblo». Las palabras flotaron en el aire como veneno. «Vuelve a tu pueblo». Las mismas palabras que habían sido usadas durante 500 años para expulsar, marginar, borrar. «Vuelve a tu pueblo», dichas por una mujer que se llamaba a sí misma aliada antirracista. Itzel no respondió. No podía. Las palabras se habían atascado en su garganta junto con 500 años de dolor heredado, pero alguien más sí habló. «Disculpe». Una voz firme desde la fila 5. El hombre mayor de piel morena y cabello grisallo se había puesto de pie. Vestía un traje oscuro impecable, discreto, pero claramente costoso. Su rostro mostraba las marcas del sol de alguien que ha trabajado la tierra, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. «¿Me permite?» Victoria lo miró con apenas disimulado desdén. Probablemente lo catalogó como otro indio con pretensiones. «Esto es una conversación privada, señor». «No lo es». El hombre se acercó con pasos tranquilos, pero decididos. «Usted está gritando en un espacio cerrado. Todos hemos escuchado cada palabra». Se detuvo junto a Itzel, colocándose sutilmente entre ella y Victoria. «Mi nombre es Aurelio Ramírez Santiago. Soy zapoteca, como esta joven, y tengo algunas preguntas sobre su activismo». Victoria entrecerró los ojos, claramente molesta por la interrupción, pero también intrigada por el traje bien cortado. «¿Y usted qué tiene que ver con esto?» «Mucho, señora Castellanos». Don Aurelio sonrió suavemente. «Verá, conozco bien San Bartolo Coyotepec. Mis abuelos eran de allí, y conozco a la familia de esta joven. Los Mendoza Cruz han hecho más por nuestra comunidad en silencio que lo que usted ha hecho en todos sus discursos». «Ah, sí». Victoria cruzó los brazos. «¿Y qué ha hecho exactamente? Además de servir bebidas, ha becado a 12 jóvenes indígenas para que estudien la universidad. Ha financiado la clínica de salud de su pueblo. Ha creado un programa de preservación del idioma zapoteco. Todo con su sueldo de azafata. Sin publicarlo en Instagram, sin esperar aplausos». Victoria parpadeó momentáneamente desconcertada, pero se recuperó rápidamente. «Eso es muy noble, pero no cambia el hecho de que... ¿Y yo?». Don Aurelio la interrumpió con la calma de quien no necesita gritar para ser escuchado. «Yo fundé la cooperativa mezcalera Santiago hace 30 años. Hoy emplea a 200 familias indígenas. Exportamos a 40 países.
El año pasado, la revista Forbes me incluyó en su lista de los empresarios más innovadores de América Latina. El color drenó del rostro de Victoria. Usted es... Soy el indio que usted miró sin ver cuando abordó este avión. El indio al que probablemente hubiera dicho que volviera a su pueblo si le hubiera pedido algo. Don Aurelio se volvió hacia Itzel con una sonrisa cálida. «Hija, ¿estás bien?» Itzel asintió, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas, pero ya no de dolor, de algo más parecido al alivio. Y entonces, desde la fila 8, otra voz se unió a la conversación. «Creo que tengo algunas cosas que agregar». Una mujer de unos 35 años, piel morena oscura, cabello corto natural, vestida con una blusa tradicional oaxaqueña bordada, se puso de pie. En su mano sostenía una credencial de prensa. «Mi nombre es Marisol Hernández. Soy periodista investigativa para Proceso y he pasado los últimos 3 años documentando la carrera de la señora Victoria Castellanos Whitmore». Victoria retrocedió un paso, su rostro ahora completamente pálido. «¿Qué?» Marisol sonrió sin calidez. «Tengo grabaciones de usted en fiestas privadas, refiriéndose a personas indígenas como proyectos de caridad. Tengo testimonios de empleados de su ONG a quienes pagaba salarios de miseria mientras usted cobraba millones. Tengo los registros financieros que muestran que menos del 5% de las donaciones a Voces Sin Color realmente llegan a comunidades indígenas». Se acercó a Victoria con la calma de un depredador que ha acorralado a su presa. «Y ahora tengo su voz diciéndole a una mujer indígena que vuelva a su pueblo, grabada en video por al menos 4 pasajeros que sacaron sus teléfonos en cuanto usted empezó a gritar». Victoria giró frenéticamente, viendo los teléfonos que efectivamente la apuntaban desde varios asientos. El video de su humillación ya estaba siendo grabado por múltiples testigos. Eso fue sacado de contexto. Usted estaba siendo exactamente quien es. Marisol terminó la frase por ella. Una mujer blanca rica que ha construido una carrera lucrativa diciéndole a la gente de color cómo deben sentirse sobre su propia opresión. Una mujer que nunca ha experimentado racismo en su vida, pero cobra $20,000 por charla para explicarles a las empresas cómo ser menos racistas. La anciana indígena de la fila 6, Doña Rosa, se había puesto de pie también. Su huipil tradicional, bordado a mano con los símbolos de su comunidad, brillaba bajo las luces de la cabina. «Hija», se dirigió a Victoria con la autoridad tranquila de sus 78 años. «Yo he vivido el racismo que tú describes en tus libros. Lo viví cuando me negaron trabajo por mi ropa. Lo viví cuando me escupieron en la calle. Lo viví cuando me pagaban menos que a las mujeres blancas por el mismo trabajo». Se acercó a Victoria, pequeña pero inmensa en su dignidad. «Y nunca, en toda mi vida, nadie me hirió tanto como lo que tú acabas de decirle a esta niña. Porque viniste con tu ropa cara y tus palabras bonitas, haciéndonos creer que eras diferente, y resultaste ser exactamente igual a todos los demás». Victoria abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Toda su vida había construido una identidad basada en ser la salvadora de los oprimidos, y en menos de 5 minutos había demostrado ser exactamente lo que decía combatir. ¿Sientes esa rabia quemándote por dentro? ¿Sientes esas ganas de atravesar la pantalla y abrazar a Itzel? Yo las siento cada vez que escribo estas historias. Dime, ¿desde dónde me estás viendo en este momento? México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos. ¿Conoces a alguien como Victoria? ¿Alguien que habla de justicia pero practica la opresión? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu historia. Si tu corazón está latiendo más fuerte, si quieres saber cómo termina la caída de esta falsa aliada,
dale like ahora mismo. Ese clic no te cuesta nada, pero a mí me ayuda a alimentar a mi familia y seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿No estás suscrito todavía? Dale al botón rojo antes de que se te olvide, porque lo que viene después, la revelación de los secretos de Victoria Castellanos, te va a dejar sin palabras. El silencio en la cabina de clase ejecutiva era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Victoria Castellanos Whitmore, la mujer que había construido un imperio sobre el discurso antirracista, estaba rodeada. Don Aurelio a su izquierda, Marisol frente a ella, Doña Rosa a su derecha, y alrededor una docena de pasajeros con teléfonos grabando cada segundo de su humillación. Jennifer, su asistente, se había encogido en su asiento como si quisiera desaparecer. Sus dedos temblaban sobre el teclado de la laptop, incapaz de decidir si debía cerrarla o seguir documentando lo que presenciaba. Esto es una emboscada. Victoria recuperó parte de su voz, aunque sonaba aguda, desesperada. Ustedes planearon esto. Es una conspiración para destruir mi carrera. Marisol soltó una carcajada que no tenía nada de alegre. ¿Conspiración, señora Castellanos? Yo compré mi boleto de avión hace 3 meses para asistir a una conferencia de periodismo en Oaxaca. No tenía idea de que usted estaría en este vuelo. Que haya decidido revelar su verdadera cara frente a testigos es pura casualidad. Hizo una pausa dramática, o quizás justicia poética. Marisol tiene razón. Don Aurelio habló con la calma de quien ha visto demasiado en la vida para alterarse por esto. Yo viajo a Oaxaca cada viernes para supervisar la cooperativa. Llevo 30 años haciéndolo. Usted eligió este vuelo, este día, este momento para mostrar quién realmente es. Victoria los miraba con ojos de animal acorralado. Su cerebro de relacionista pública trabajaba febrilmente buscando una salida, un ángulo, una forma de convertir este desastre en una oportunidad de marketing. Miren, claramente me dejé llevar por las emociones. Ha sido una semana muy estresante con la preparación de la conferencia y... Intentó una sonrisa conciliadora que salió más como una mueca. Creo que todos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos cuando estamos bajo presión. Lo importante es reconocerlo y crecer. De hecho, esto podría ser un momento de aprendizaje para todos nosotros sobre cómo incluso los aliados más comprometidos pueden cometer errores. ¿Errores? La voz de Itzel la interrumpió. Todos se volvieron hacia la azafata, que había permanecido en silencio desde que don Aurelio y los demás habían intervenido. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas, reemplazadas por algo más firme, más antiguo, la dignidad de 500 años de resistencia indígena brillando en sus ojos negros. Usted me dijo que volviera a mi pueblo, que no hay lugar para gente como yo en el mundo real. Itzel dio un paso hacia Victoria, su voz baja pero clara como el agua de manantial. Esas no son palabras que se dicen por error, señora. Esas son palabras que viven dentro de usted. Palabras que ha pensado 1000 veces, pero que nunca había dicho en voz alta porque sabía que destruirían la imagen que ha construido. Victoria retrocedió un paso involuntariamente. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quiso decir. Itzel la miró directamente a los ojos, sin parpadear. He visto su mirada antes, señora. La he visto en los ojos de profesores que me decían que era demasiado ambiciosa para una india. En los ojos de reclutadores que me rechazaban antes de leer mi currículum. En los ojos de pasajeros que pedían otra azafata porque mi cara les resultaba incómoda. Tocó los pequeños aretes de plata zapoteca en sus orejas. Estos aretes me los dio mi abuela. Tienen 100 años. Los usó su madre y su abuela antes que ella.
Son más antiguos que su ONG, que sus libros, que todo su discurso de alianza, y estarán aquí mucho después de que el mundo haya olvidado su nombre. El silencio que siguió fue roto por Marisol, que había sacado una tableta de su bolsa. Creo que es momento de que todos sepan exactamente quién es Victoria Castellanos Whitmore. Se volvió hacia los pasajeros que grababan. Y les pido que sigan grabando, porque lo que voy a revelar necesita testigos. Victoria dio otro paso atrás, chocando contra su asiento. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Soy periodista, y esta es una historia de interés público. Marisol deslizó el dedo por la pantalla de su tableta. Comencemos por el principio. Victoria Castellanos Whitmore, nacida Victoria Castellanos Gutiérrez en Polanco, una de las colonias más ricas de la Ciudad de México. Padre, ejecutivo de petrolera. Madre, heredera de fortuna familiar. Educación, colegio americano, luego liceo franco-mexicano, luego maestría en Yale. ¿Cuántas personas indígenas había en su vida antes de que decidiera que el antirracismo era un buen negocio? Victoria no respondió. La respuesta es 0. Marisol continuó. 0 amigos indígenas, 0 compañeros indígenas, 0 empleadas domésticas indígenas tratadas con dignidad, porque según los testimonios que he recopilado, su familia tenía una rotación constante de trabajadoras que renunciaban por maltrato. Eso es mentira. Victoria encontró su voz. Mi familia siempre trató bien a nuestro personal. ¿Ah, sí? Marisol mostró la pantalla de la tableta. Tengo aquí el testimonio de Catalina López Sánchez, trabajadora doméstica en su casa de 1995 a 1998. Cito, la niña Victoria me llamaba India sucia cuando sus padres no estaban. Me escupió una vez porque le serví el desayuno frío. Tenía 12 años. El color había desaparecido completamente del rostro de Victoria. Eso fue hace 30 años. Era una niña. La gente cambia. ¿Cambia? Marisol deslizó a otra página. Entonces explíqueme esto. Grabación de audio de la fiesta de cumpleaños de su amiga Fernanda Rivas, hace 8 meses. Presionó play. La voz de Victoria llenó la cabina inconfundible. Es que no entiendo por qué tengo que seguir fingiendo que me importa. Los indios ni siquiera leen mis libros. ¿Sabes quién los compra? Mujeres blancas culpables con dinero para gastar. Ese es mi mercado. Los indios son solo la portada, el decorado, el producto que vendo. Las risas de fondo en la grabación hacían el audio aún más nauseabundo. No puedes usar eso. Victoria temblaba de furia o de miedo, probablemente ambos. Es ilegal grabar sin consentimiento. En una fiesta privada con 100 invitados, la expectativa de privacidad es limitada. Marisol guardó la tableta. Pero tiene razón. Esa grabación probablemente no sería admisible en un tribunal. Por suerte no estamos en un tribunal. Estamos en la corte de la opinión pública. Y esa corte no tiene reglas de evidencia. Don Aurelio se había mantenido en silencio durante las revelaciones, observando con la paciencia de alguien que ha aprendido que la justicia a veces tarda, pero siempre llega. Hay algo más que debería saber, señora Castellanos. Su voz era tranquila, casi amable, lo que la hacía más devastadora. ¿Sabe cuánto dinero ha donado Voces Sin Color a comunidades indígenas en los últimos 5 años? Victoria no respondió. $300,000. Don Aurelio dejó que el número flotara en el aire. Suena impresionante, ¿verdad? Hasta que consideras que en ese mismo periodo su ONG ha recaudado $14 millones y que usted, personalmente, ha cobrado 4 millones en salario y bonificaciones. Los murmullos entre los pasajeros crecieron. ¿Sabe cuánto ha donado Itzel Mendoza Cruz a su comunidad en esos mismos 5 años? Don Aurelio puso una mano en el hombro de la azafata con orgullo paternal.
$82,000 de su sueldo de azafata, sin deducciones fiscales, sin galas de caridad, sin fotos en Instagram. Las matemáticas eran brutales. Itzel, con una fracción de los recursos de Victoria, había dado proporcionalmente más, mucho más. Pero eso no es todo. Marisol retomó la palabra. El verdadero escándalo de Voces sin Color no es solo el dinero que no llega a las comunidades, es el daño activo que la organización ha causado. Victoria negó con la cabeza frenéticamente. No sé de qué hablas. Hablo de la comunidad maya de Chan Santa Cruz, en Quintana Roo. Marisol sacó un folder de su bolsa. En 2021, su ONG firmó un acuerdo con una empresa de desarrollo turístico para crear un corredor de turismo consciente en tierras que pertenecían a la comunidad desde hace generaciones. Ese proyecto iba a beneficiar a la comunidad, empleos, infraestructura. El proyecto desplazó a 80 familias. Marisol la interrumpió con dureza. Familias que vivían en esas tierras desde antes de que México existiera como país, y su ONG recibió una donación de $2 millones de la empresa desarrolladora justo después de que el proyecto fuera aprobado. Jennifer, la asistente, soltó un pequeño gemido. Claramente no sabía todo lo que su jefa había estado haciendo. Eso fue una coincidencia. Victoria tartamudeaba ahora. Una coincidencia. Marisol sacó otro documento, como la coincidencia de que el esposo de su hermana sea socio de la empresa desarrolladora, o la coincidencia de que usted haya comprado una casa en Tulum, a 10 kilómetros del desarrollo, 6 meses después. El silencio era absoluto. Tengo todo documentado. Marisol habló ahora directamente a los pasajeros que grababan. 3 años de investigación, testimonios de exempleados de Voces sin Color que fueron despedidos por cuestionar las prácticas financieras, registros bancarios obtenidos legalmente que muestran el flujo del dinero, entrevistas con líderes comunitarios que fueron presionados para apoyar proyectos que dañaban a sus pueblos. Se volvió hacia Victoria. Mi reportaje sale la próxima semana. Se titula Los aliados que nos odian, cómo el antirracismo se convirtió en un negocio millonario. Usted es el caso principal, pero no el único. Hay toda una industria de personas como usted, señora Castellanos. Personas blancas ricas que descubrieron que pueden ganar más dinero hablando de racismo que combatiéndolo realmente. Victoria se dejó caer en su asiento como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Su blazer de lino beige, antes símbolo de su estética de activista consciente, ahora parecía un disfraz ridículo. Sus collares étnicos, sus pulseras indígenas, todos los símbolos con los que se había adornado para señalar su alianza, ahora eran evidencia de su hipocresía. Espera. La voz de Jennifer cortó el silencio. Todos se volvieron hacia la asistente que se había puesto de pie con expresión de alguien que acaba de tomar una decisión difícil. Yo también tengo cosas que contar. Victoria la miró con horror. Jennifer, no. Lo siento, Victoria. Ya no puedo. Jennifer tenía lágrimas en los ojos, pero su voz era firme. Llevo 3 años trabajando para ti. 3 años escuchando cómo hablas de la gente que supuestamente defiendes cuando crees que nadie te oye. 3 años viendo cómo usas el dinero de las donaciones. 3 años odiándome por no tener el valor de decir algo. Se volvió hacia Marisol. Tengo acceso a todos los correos electrónicos, a todas las cuentas, a todos los documentos internos de la ONG. Hizo una pausa. Y estoy dispuesta a compartirlos. Todos. Victoria se levantó con un movimiento violento. Firmaste un acuerdo de confidencialidad. Te destruiré. Mis abogados.
Tus abogados van a estar muy ocupados defendiéndote de los cargos de fraude que la Fiscalía va a presentar cuando mi reportaje salga. Marisol sonrió sin calidez. Y los acuerdos de confidencialidad no cubren actividades ilegales. Jennifer está protegida como denunciante. Victoria giró hacia los pasajeros, buscando desesperadamente un aliado, alguien que la defendiera, alguien que creyera su versión de los hechos. Pero solo encontró rostros cerrados, teléfonos grabando, el juicio silencioso de quienes habían presenciado su verdadero rostro. Y entonces sus ojos se encontraron con los de Doña Rosa. La anciana indígena la miraba con una expresión que Victoria no había visto antes en un rostro indígena. No era odio, no era miedo, no era sumisión, era lástima. Hija, Doña Rosa habló con la suavidad de quien ha vivido suficiente para saber que la ira es un veneno que mata a quien lo carga. Yo voy a Oaxaca a ver graduarse a mi nieto de la universidad. Es el primero de nuestra familia en tener un título. Estudió con una beca que le dio una mujer joven que trabaja como azafata. Señaló a Itzel con un gesto de su mano arrugada. Yo no la conocía antes de hoy, pero ahora sé que ella es el tipo de persona que realmente cambia el mundo. No con discursos, ni con libros, ni con charlas de $20,000, con sacrificio silencioso, con amor real, con acciones que nadie ve pero que transforman vidas. Se acercó a Victoria hasta quedar frente a frente. Apenas le llegaba al hombro, pero de alguna manera parecía más grande. Tú tienes mucho dinero, hija, mucha educación, muchas oportunidades, y elegiste usarlo todo para engañar a la gente y enriquecerte más. Eso es una tragedia. No para nosotros, para ti, porque cuando llegue tu hora de rendir cuentas, no vas a poder mostrar nada de valor. Solo una vida gastada en pretender ser lo que nunca fuiste. Victoria abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Por primera vez en su vida, la mujer que había hecho carrera hablando no tenía nada que decir. El piloto anunció por el intercomunicador que comenzarían el descenso hacia Oaxaca en 15 minutos. Pero para Victoria Castellanos Whitmore, la caída ya había comenzado, y no había nada que pudiera detenerla. Sientes ese nudo en la garganta, esa mezcla de rabia y esperanza que te aprieta el pecho. Yo la siento cada vez que escribo estos momentos donde la verdad finalmente sale a la luz. Cuéntame, ¿desde dónde me ves? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Has conocido a alguien como Victoria, alguien que usa las causas justas para su propio beneficio? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Si esta historia te tiene al borde del asiento, si quieres ver cómo termina la caída de esta falsa aliada, dale like ahora. Ese clic me ayuda a seguir creando contenido que toca corazones. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo y activa la campanita. Porque lo que viene en el final, el momento en que la justicia finalmente llega, te prometo que no lo vas a olvidar. El avión descendió sobre los valles de Oaxaca, mientras el sol de la tarde pintaba las montañas de la Sierra Madre del Sur en tonos de oro y terracota. Desde las ventanillas, los pasajeros podían ver los campos de agave azul extendiéndose como un mar verde azulado, los pueblos pequeños con sus iglesias coloniales, las ruinas de Monte Albán asomándose en la distancia como guardianes de piedra de una civilización que se negaba a ser olvidada. Para Itzel, esta vista siempre le producía un nudo en la garganta. Cada vez que el avión sobrevolaba Oaxaca, sentía que sus ancestros la miraban desde abajo, desde la tierra que habían trabajado durante milenios, desde las tumbas donde descansaban, desde el viento mismo que susurraba en zapoteco entre los árboles. Hoy, ese nudo era más intenso que nunca. Victoria Castellanos Whitmore había permanecido en silencio durante el resto del vuelo, encogida en su asiento como un animal herido.
Su blazer de lino beige estaba arrugado. Su cabello, antes cuidadosamente despeinado en ondas naturales, ahora era simplemente un desastre. El maquillaje que había aplicado tan meticulosamente esa mañana mostraba las huellas de lágrimas contenidas y el sudor del pánico. Jennifer, su asistente, se había movido a un asiento vacío en la parte trasera de la cabina, incapaz de seguir junto a la mujer a quien había servido durante 3 años. Cada pocos minutos intercambiaba mensajes con Marisol, compartiendo contraseñas, ubicaciones de archivos, nombres de contactos. 3 años de silencio cómplice estaban siendo redimidos en tiempo real. Cuando las ruedas tocaron la pista del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, el capitán hizo el anuncio habitual sobre mantener los cinturones abrochados hasta que el avión se detuviera completamente. Pero todos sabían que este no era un aterrizaje habitual. A través de las ventanillas, los pasajeros podían ver algo que no esperaban. Había una multitud en la zona de llegadas. No solo los familiares normales esperando a los pasajeros, sino cientos de personas con carteles y pancartas, cámaras de televisión, vehículos de prensa y, más alarmante para Victoria, vehículos oficiales de la Fiscalía del Estado de Oaxaca con luces encendidas. ¿Cómo? Victoria miró por la ventanilla con horror. ¿Cómo es posible? El vuelo fue de menos de 2 horas. Marisol, que había regresado a su asiento para el aterrizaje, le mostró su teléfono con una sonrisa que no tenía nada de amable. El video que los pasajeros grabaron se volvió viral hace 1 hora. Tiene 15 millones de reproducciones. El hashtag Victoria Castellanos racista es tendencia mundial número 1. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación regular para cubrirlo. Victoria agarró el respaldo del asiento frente a ella, sus nudillos blancos. Eso es imposible. Estábamos en el aire. No hay wifi en este avión. No hay wifi para los pasajeros. Don Aurelio habló desde su asiento, su voz tranquila como siempre. Pero yo soy miembro fundador del programa de viajeros frecuentes de esta aerolínea. Tengo acceso al Wi-Fi satelital de emergencia. Lo usé para enviar el primer video a mi hijo, que casualmente es periodista de MBS Noticias. Victoria lo miró con una expresión que mezclaba horror e incredulidad. Usted planeó esto. Yo no planeé nada, señora. Don Aurelio se encogió de hombros. Usted eligió insultar a una mujer indígena en un avión lleno de testigos. Yo simplemente me aseguré de que el mundo lo viera. El avión se detuvo y los asistentes de tierra conectaron la pasarela de abordaje. Lupita, la comisaria jefe, se acercó a Victoria con expresión profesional, pero firme. Señora Castellanos, las autoridades han solicitado que usted permanezca sentada hasta que todos los demás pasajeros hayan desembarcado. Hay oficiales que desean hablar con usted. ¿Oficiales? Victoria se puso de pie abruptamente. ¿Qué oficiales? No he cometido ningún crimen. Tengo entendido que hay una denuncia por discriminación racial, otra por alteración del orden en transporte público, y la Fiscalía quiere hacerle algunas preguntas sobre las operaciones financieras de su organización. Lupita mantuvo su tono neutral. Le recomiendo que coopere. Victoria se dejó caer en su asiento, toda la arrogancia que había mostrado horas antes, completamente evaporada. Los pasajeros comenzaron a desembarcar en orden, muchos deteniéndose para darle una palmada en el hombro a Itzel o murmurar palabras de apoyo. Doña Rosa la abrazó largamente, prometiendo que le contaría a su nieto sobre la mujer valiente que había enfrentado a la falsa aliada con la dignidad de sus ancestros. Don Aurelio se detuvo junto a Itzel antes de bajar. «Hija, lo que hiciste hoy fue muy valiente, pero lo que has hecho durante años en silencio, sin buscar reconocimiento, eso es lo verdaderamente heroico.
Le entregó una tarjeta de presentación. Cuando estés lista para el siguiente capítulo de tu vida, llámame. La Cooperativa Santiago siempre tiene lugar para personas de tu calibre. Itzel tomó la tarjeta con manos temblorosas. Gracias, don Aurelio, pero a mí me gusta volar. Lo sé. El anciano sonrió. Por eso te estoy ofreciendo que dirijas nuestro programa de becas para jóvenes indígenas. Podrías seguir volando y además ayudar a tiempo completo a tu comunidad. Piénsalo. Cuando Itzel finalmente bajó del avión, lo que vio la dejó sin aliento. La multitud que esperaba no era una turba furiosa pidiendo sangre. Eran comunidades indígenas de toda la región que habían visto el video y habían venido a mostrar solidaridad. Mujeres zapotecas con sus huipiles bordados, hombres mixtecos con sus sombreros tradicionales, jóvenes de la sierra con camisetas que decían orgullo indígena, ancianos con bastones tallados por sus propias manos y carteles, docenas de carteles. Itzel, eres nuestra voz, no estás sola. El racismo no es alianza. Zapoteca y orgullosa. Victoria Castellanos no nos representa. Cuando la vieron aparecer en la puerta del avión, un rugido de aplausos estalló. No era el aplauso educado de un auditorio corporativo. Era el aplauso de su gente, de personas que habían sufrido las mismas humillaciones, que habían escuchado las mismas palabras hirientes, que habían sido tratadas como ciudadanos de segunda clase en su propia tierra durante 500 años. Itzel bajó las escaleras con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Al pie de las escaleras, una mujer mayor la esperaba. Llevaba el traje tradicional de San Bartolo Coyotepec, enredo negro, huipil bordado con flores de colores, rebozo de seda. Sus manos, manchadas permanentemente de negro por décadas trabajando el barro, temblaban mientras las extendía hacia su nieta. «Abuela». Itzel corrió los últimos escalones y se lanzó a sus brazos. «Abuela, ¿cómo llegaste tan rápido?» Doña Esperanza, la curandera de San Bartolo, la mujer que había criado a Itzel desde que sus padres murieron, la sostuvo como cuando era niña. El hijo de don Aurelio llamó a la cooperativa. La cooperativa llamó al comité del pueblo. El comité mandó 3 camionetas. La anciana acarició el cabello de su nieta. «¿Crees que iba a dejar que mi niña enfrentara esto sola?» Detrás de doña Esperanza, Itzel vio rostros conocidos. Su primo Miguel, que trabajaba el barro como su abuela. Su tía Carmen, que vendía textiles en el mercado. Los hermanos Sánchez, que habían recibido becas de su programa y ahora estudiaban en la universidad. Toda su comunidad estaba ahí. Marisol se acercó con su credencial de prensa visible. «Itzel, las cadenas de televisión quieren hacerte una entrevista. No tienes que aceptar si no quieres». Itzel miró a su abuela, quien asintió con la sabiduría de sus 82 años. «Di tu verdad, mija. El mundo necesita escucharla». Itzel se secó las lágrimas y caminó hacia las cámaras que la esperaban. Por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de hacerse pequeña, de disculparse por ocupar espacio, de minimizar su identidad para hacer sentir cómodos a los demás. Un reportero de Televisa le puso un micrófono frente al rostro. «Itzel, millones de personas han visto el video de lo que pasó en ese avión. ¿Qué les diría a quienes la apoyan?» Itzel respiró profundo antes de responder. «Les diría que lo que me pasó hoy no es excepcional. Es lo que miles de personas indígenas viven todos los días, en los trabajos, en las escuelas, en las calles. Somos insultados, discriminados, tratados como menos, a veces por personas que abiertamente nos odian, pero a veces, y esto duele más, por personas que dicen ser nuestros aliados». Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Victoria Castellanos me dijo que volviera a mi pueblo. ¿Y saben qué? Lo voy a hacer.
Voy a volver a mi pueblo con la frente en alto, porque mi pueblo es hermoso. Mi pueblo tiene historia, tiene cultura, tiene sabiduría que existía mucho antes de que el racismo tuviera nombre. Volver a mi pueblo no es un castigo, es un privilegio que personas como ella nunca entenderán. Otro reportero levantó la mano. ¿Qué opina de las personas que dicen que Victoria Castellanos ha hecho mucho bien con su trabajo antirracista, a pesar de lo que pasó hoy? Itzel consideró la pregunta cuidadosamente. Hacer bien no es suficiente si al mismo tiempo haces daño. No puedes dar charlas sobre racismo mientras explotas a comunidades indígenas. No puedes escribir libros sobre alianza mientras te lucras con el sufrimiento de otros. No puedes usar símbolos de nuestras culturas como accesorios de moda mientras nos dices que volvamos a nuestros pueblos. Su voz ganó fuerza. La alianza verdadera no busca protagonismo, no busca dinero, no busca aplausos. La alianza verdadera escucha, aprende, apoya desde atrás, no desde el frente, cede el micrófono en lugar de acapararlo. Y sobre todo, la alianza verdadera no te dice quién debes ser o cómo debes sentirte sobre tu propia opresión. Detrás de ella, la multitud de comunidades indígenas aplaudió. Marisol grababa todo, sabiendo que estas palabras serían citadas durante años, y entonces la puerta del avión se abrió de nuevo. Victoria Castellanos Whitmore emergió escoltada por 2 oficiales de la fiscalía. Su blazer beige estaba aún más arrugado, su cabello era un desastre, su rostro, sin el escudo del maquillaje que se había corrido durante el vuelo, mostraba cada línea de los 44 años que siempre había intentado ocultar. Cuando vio la multitud, cuando vio las cámaras, cuando vio los carteles que la condenaban, se detuvo en seco. Los oficiales tuvieron que tomarla de los brazos para hacerla continuar bajando las escaleras. ¡Victoria!, un reportero gritó. ¿Tiene algo que decir sobre las acusaciones de fraude en su organización? Victoria no respondió. Sus ojos buscaban desesperadamente una cara amiga, un aliado, alguien que la defendiera. Pero Jennifer estaba siendo entrevistada por otro grupo de reporteros, detallando las prácticas financieras de Voces Sin Color, y no había nadie más. ¿Es cierto que su ONG facilitó el desplazamiento de comunidades mayas en Quintana Roo? Silencio. ¿Qué responde a las grabaciones donde se le escucha llamar a los indígenas decorado y producto? Silencio. Los oficiales la guiaron hacia un vehículo de la fiscalía mientras los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor. Antes de que la puerta se cerrara, Victoria se volvió una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Itzel. Por un segundo, algo pasó entre ellas. No perdón. Era demasiado pronto para eso. Quizás nunca habría perdón, pero sí reconocimiento. Victoria Castellanos Whitmore, por primera vez en su vida, estaba viendo a una mujer indígena como un ser humano completo, no como un proyecto de caridad, no como una oportunidad de marketing, no como un accesorio para su imagen de aliada. Y lo que vio la destruyó más que cualquier acusación. Vio dignidad, vio fuerza, vio todo lo que ella había pretendido defender, pero que nunca había entendido realmente. La puerta del vehículo se cerró, y Victoria Castellanos Whitmore desapareció de la vista pública por primera vez en más de una década. Los meses siguientes trajeron consecuencias que redefinieron el movimiento antirracista en México y más allá. La investigación de Marisol, publicada una semana después del incidente bajo el título Los aliados que nos odian, desató un terremoto en el mundo del activismo corporativo. Voces Sin Color fue clausurada. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. 14 millones de dólares en donaciones fueron rastreados y se descubrió que menos de 2 millones habían llegado realmente a comunidades necesitadas.
El resto se había evaporado en salarios ejecutivos, gastos de viaje de lujo, consultorías ficticias y, según los fiscales, transferencias a cuentas personales de Victoria y sus asociados. Victoria fue procesada por fraude, lavado de dinero y evasión fiscal. El juicio duró 6 meses y fue transmitido en vivo por múltiples cadenas de televisión. Las pruebas eran abrumadoras: correos electrónicos, transferencias bancarias, testimonios de exempleados y, sobre todo, las grabaciones que Marisol había recopilado durante 3 años. Fue declarada culpable de todos los cargos. La sentencia, 12 años de prisión federal. Pero las consecuencias fueron más allá de un solo caso. El escándalo provocó una revisión masiva de organizaciones aliadas en todo el continente. Docenas de ONGs fueron investigadas, varias fueron clausuradas. Los donantes corporativos, avergonzados por haber financiado fraudes disfrazados de activismo, comenzaron a exigir auditorías independientes antes de entregar dinero. Y algo más importante, el movimiento comenzó a ser liderado por las voces que siempre debieron estar al frente. Marisol ganó el Premio Nacional de Periodismo por su investigación, pero más significativo que el premio fue lo que vino después. Una nueva generación de periodistas indígenas comenzó a contar sus propias historias, en sus propios términos, sin intermediarios blancos que hablaran por ellos. Don Aurelio expandió el programa de becas de la Cooperativa Santiago. En 5 años, 300 jóvenes indígenas recibieron educación universitaria financiada por la cooperativa. Muchos regresaron a sus comunidades como médicos, maestros, ingenieros, abogados. Otros se quedaron en las ciudades, pero mantuvieron lazos fuertes con sus raíces. Jennifer, la exasistente de Victoria, se convirtió en una de las voces más importantes del movimiento por la transparencia en el sector no lucrativo. Su testimonio fue crucial no solo para condenar a Victoria, sino para crear nuevas regulaciones que obligaban a las ONGs a publicar exactamente cómo gastaban cada peso recibido. Doña Rosa vio graduarse a su nieto de la universidad como había esperado el día del vuelo. El joven se convirtió en maestro de educación bilingüe, enseñando a niños zapotecas a leer y escribir tanto en español como en su lengua materna. En la pared de su salón de clases colgaba una foto de Itzel, con la leyenda: «Ella creyó en mí cuando nadie más lo hacía». Y Itzel aceptó la oferta de don Aurelio, pero no de la manera que él esperaba. Siguió volando. El cielo era su lugar, el espacio donde se sentía más libre, más conectada con algo más grande que ella misma. Pero también asumió la dirección del programa de becas de la Cooperativa Santiago, trabajando a distancia desde donde estuviera, coordinando con las comunidades durante sus escalas, convirtiendo cada vuelo en una oportunidad de conectar a jóvenes indígenas con recursos que cambiarían sus vidas. En 3 años, el programa creció de 12 becarios a 120. Itzel personalmente entrevistaba a cada candidato, visitaba a sus familias durante sus días libres, seguía su progreso académico con la dedicación de una madre. Los llamaba «mis hijos del cielo», porque sus sueños volaban tan alto como los aviones que ella pilotaba. Porque sí, Itzel eventualmente se convirtió en piloto. Fue la aerolínea quien se lo propuso. Después de que su historia se volviera viral y su dignidad bajo presión se convirtiera en símbolo de todo lo que la empresa quería representar. Le ofrecieron pagar su entrenamiento completo y ella aceptó con una condición: que crearan un programa para capacitar a jóvenes indígenas como pilotos y personal de vuelo. La aerolínea aceptó. El programa, llamado Alas Ancestrales, se convirtió en uno de los más exitosos de la industria. En 5 años, más de 50 jóvenes de comunidades indígenas se graduaron como pilotos, azafatas, técnicos de mantenimiento.
Los cielos de México se llenaron de rostros que antes solo se veían sirviendo café o limpiando terminales. Un año después del incidente, Itzel hizo algo que sorprendió a todos. Escribió una carta a Victoria en prisión. No era una carta de perdón. Era demasiado pronto para eso. Quizás siempre sería demasiado pronto. Pero tampoco era una carta de odio. Señora Castellanos, no le escribo para perdonarla. El perdón es un proceso y yo aún estoy en él. Le escribo porque creo que necesita escuchar algo que quizás nadie le ha dicho en mucho tiempo. La verdad sin filtros. Lo que usted me dijo en ese avión me dolió, pero lo que más me dolió no fueron sus palabras. Fue darme cuenta de que usted nunca nos vio como iguales. Para usted éramos causas, no personas, proyectos, no pueblos, oportunidades de negocio disfrazadas de compasión. Pero también quiero que sepa algo. Usted me hizo un favor. Antes de ese día, yo ocultaba mi identidad. Me aseguraba de que mi acento fuera neutro, de que mi ropa fuera convencional, de que nada en mí llamara demasiado la atención. Tenía miedo de ser demasiado indígena para el mundo profesional. Usted me liberó de ese miedo. Cuando me dijo que volviera a mi pueblo, me recordó que mi pueblo es exactamente donde quiero estar, que mis raíces no son cadenas sino alas, que mi identidad no es una vergüenza sino un tesoro. No le deseo mal. El mal que usted enfrenta ahora es consecuencia de sus propias decisiones, no de las mías. Pero sí espero que algún día, cuando haya cumplido su sentencia y vuelva al mundo, elija ser diferente, no una aliada performática, una persona decente. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede aspirar a ser. Con la dignidad que mis ancestros me enseñaron, Itzel Mendoza Cruz, capitana de vuelo y directora del programa Alas Ancestrales, orgullosamente zapoteca. Victoria nunca respondió la carta, pero según los guardias de la prisión, la leyó muchas veces. Y algo cambió en ella después de recibirla. Dejó de quejarse, dejó de insistir en su inocencia, comenzó a asistir a sesiones de terapia, comenzó a escuchar. Quizás algún día encontraría la redención, quizás no. Eso ya no era responsabilidad de Itzel. 5 años después del incidente, Itzel aterrizó un vuelo de la Ciudad de México a Oaxaca. Era un día especial. Llevaba a bordo a los primeros 10 graduados del programa Alas Ancestrales, que volaban como pasajeros de primera clase por primera vez en sus vidas, camino a la ceremonia de graduación en la Universidad de Oaxaca. Cuando las ruedas tocaron la pista, Itzel hizo algo que normalmente no hacía. Tomó el micrófono. Damas y caballeros, les habla su capitana, Itzel Mendoza Cruz. Quiero darles la bienvenida a Oaxaca, tierra de los zapotecas, mixtecos, mazatecos, chinantecos, triquis y docenas de pueblos más que han llamado a estas montañas hogar durante milenios. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia las montañas que había visto desde niña. Hace 5 años, alguien me dijo que volviera a mi pueblo. Hoy estoy exactamente donde quiero estar, en casa. Y estoy trayendo a 10 jóvenes que son el futuro de nuestra aviación, de nuestras comunidades, de nuestro país. Porque cuando nos dicen que volvamos a nuestros pueblos, lo que no entienden es que llevamos nuestros pueblos con nosotros donde quiera que vayamos, en nuestra sangre, en nuestra memoria, en nuestro corazón. Afuera, en la terminal, su abuela Esperanza esperaba con una delegación de San Bartolo Coyotepec. Tenía 87 años ahora, y sus manos ya no podían trabajar el barro como antes, pero sus ojos seguían brillando con el fuego de generaciones de mujeres zapotecas que se habían negado a ser silenciadas. Cuando Itzel bajó del avión con su uniforme de capitana, su abuela la abrazó con la misma fuerza que el día que recibió sus primeras alas. «Lo lograste, mija», susurró en zapoteco. «Lo lograste». Itzel sonrió.
las lágrimas corriendo por sus mejillas. No, abuela, lo logramos. Todas nosotras, todas las que vinieron antes, todas las que vendrán después. Porque esa era la verdad que Victoria Castellanos nunca entendió. El pueblo no es solo un lugar, es una herencia, es una red de amor y sacrificio que conecta generaciones. Es la razón por la que seguimos adelante cuando el mundo nos dice que volvamos atrás. Eitzel Mendoza Cruz, capitana de vuelo, directora de becas, hija de San Bartolo, Coyotepec, llevaba a ese pueblo en cada latido de su corazón. Y nadie, jamás, podría quitárselo. ¿Lloraste? Se te hizo un nudo en la garganta tan fuerte que apenas puedes respirar. A mí también, cada vez que escribo estos finales. Pero dime algo, ¿desde dónde me ves en este momento? ¿Qué país, qué ciudad, qué hora marca tu reloj? Quiero saber de dónde vienen las personas que llegan hasta el final de estas historias, que sienten el dolor y la esperanza como si fueran propios. Déjamelo en los comentarios ahora mismo. Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste la rabia, la tristeza y finalmente el orgullo de ver triunfar a Eitzel, dame ese like. No te cuesta nada, pero a mí me ayuda a alimentar a mi familia y a seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿Todavía no estás suscrito? Hazlo ahora, dale al botón rojo y activa la campanita, porque cada semana traigo historias nuevas que te van a hacer llorar, gritar y creer en la justicia otra vez. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañar a Eitzel hasta el final. Gracias por recordar que nuestras raíces no son cadenas, sino alas. Y gracias por creer que las voces que el mundo intenta silenciar son exactamente las que más necesitamos escuchar. Nos vemos en el próximo video.